Buenas noches, compañeros y profesor. Les venimos a presentar nuestro tema Ética y Derecho del Trabajo. Mi grupo está conformado por Laura Natalie Bocanegra Barrios, Natalie Rojas Rodríguez y quien les habla, Juan José García Rodríguez. Como primero encontramos los orígenes de la ética laboral. La ética es una rama de la filosofía que ha existido desde la antigüedad, enfocada en estudiar los valores morales que guían el comportamiento humano. En términos laborales, su origen no está ligado a un solo momento histórico, sino ha evolucionado a lo largo del tiempo conforme las sociedades comenzaron a organizarse y a definir roles de trabajo. Consiguiente, encontramos la ética en la antigua Grecia. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles ya discutían temas relacionados con la virtud, la justicia y cómo éstas se aplicaban al trabajo y a la vida en la comunidad. Aristóteles en particular hablaba del trabajo como una parte integral de la búsqueda de la eudaimonia, que es la vida buena o floreciente. Ética protestante del trabajo. Durante la Reforma Protestante en el siglo XVI, el teólogo Martín Lutero y más tarde Juan Calvino popularizaron la idea de que el trabajo era una forma de glorificar a Dios. Esta ética protestante, que promovía la importancia del trabajo duro, la disciplina y el éxito personal, influyó enormemente en el desarrollo del capitalismo en Europa. Seguimos con la ética en la Revolución Industrial. Durante el siglo XVIII y XIX, con la llegada de la Revolución Industrial, la discusión sobre la ética laboral se intensificó. Las condiciones de trabajo en las fábricas eran extremadamente precarias y surgieron movimientos que buscaban humanizar las relaciones laborales. Orígenes del derecho al trabajo. El derecho al trabajo, como concepto legal, tiene raíces más recientes. A lo largo de la historia, los derechos laborales han evolucionado en respuesta a la explotación y abusos sufridos por los trabajadores, especialmente durante la Revolución Industrial. Edad Antigua y Revolución Industrial. Edad Antigua. Los primeros intentos de regular las relaciones laborales se encuentran en el Código de Hammurabi, Babilonia, 1754 a.C., que establecía reglas sobre salarios, responsabilidades laborales y protección a los trabajadores. Revolución Industrial. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, las condiciones inhumanas de trabajo dieron lugar a la creación de leyes laborales, especialmente en Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, en el Factory Act de 1833 en Inglaterra, que limitaba las horas de trabajo de niños y mujeres en las fábricas. Derecho al trabajo en el siglo XX. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. El derecho al trabajo fue formalizado en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que establece que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones justas y equitativas, así como a la protección contra el desempleo. En esta parte encontramos 4 convenios. Como primero encontramos el convenio 87, Libertad Sindical y Protección del Derecho de Sindicación, 1948. Este garantiza el derecho de los trabajadores a formar y unirse a sindicatos. Segundo, Convenio 98, Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva, 1949. Este protege el derecho a la negociación colectiva. Tercero, Convenio 100, Igualdad de Remuneración, 1951. Este garantiza la igualdad de salarios para hombres y mujeres por trabajo de igual valor. Y por último encontramos el Convenio 138, Edad Mínima, 1973. Establece una edad mínima para trabajar protegiendo a los niños del trabajo infantil. Algunos aspectos éticos claves en el ámbito laboral son: transparencia y honestidad, ser sincero en la ejecución de las tareas y en las relaciones laborales, responsabilidad, cumplir con los deberes y asumir las consecuencias de las propias acciones, equidad y justicia, tratar a todos por igual
sin discriminación y respetando las oportunidades de desarrollo. Y por último, respeto a la dignidad humana, valorar el bienestar físico y emocional de los trabajadores, garantizando condiciones justas. El derecho al trabajo. El derecho al trabajo es un derecho humano fundamental que está reconocido en varios tratados internacionales y en constituciones nacionales. Este derecho garantiza que toda persona tenga la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado. Acceso a condiciones laborales justas y satisfactorias. Remuneración equitativa. Los trabajadores tienen derecho a recibir un salario justo que les permita vivir con dignidad. Segundo, condiciones de trabajo seguras. Un entorno laboral seguro y saludable es esencial para proteger la integridad física y mental de los empleados. Tercero, protección frente a la discriminación. Toda persona debe tener acceso a oportunidades laborales sin importar su género, raza, religión o cualquier otra condición personal. Cuarto, libertad sindical. Los trabajadores tienen derecho a organizarse y a negociar colectivamente para mejorar sus condiciones laborales. Relación entre ética y derecho al trabajo. La ética actúa como un marco de referencia que guía el cumplimiento efectivo del derecho al trabajo. Si bien las leyes establecen las obligaciones y protecciones mínimas, es la ética la que impulsa a las personas y organizaciones a actuar no solo por obligación legal, sino también por compromiso moral. Ejemplo, un empleador que respete la ética laboral irá más allá de cumplir con el salario mínimo legal, asegurando que los trabajadores reciban un salario que refleje sus contribuciones y que cuenten con oportunidades de desarrollo. Datos curiosos sobre la ética laboral. Primero, orígenes filosóficos. La ética laboral ha sido debatida desde la antigua Grecia. Filósofos como Aristóteles consideraban que el trabajo debería estar alineado con el propósito de la vida y la búsqueda de la virtud. Segundo, ética protestante. La famosa ética protestante del trabajo, popularizada por Max Weber, sugiere que la dedicación del trabajo duro y la disciplina son esenciales no solo para el éxito personal, sino también para el desarrollo económico de las sociedades. Tercero, gigantes tecnológicos y la ética. Empresas como Google, Apple y Tesla han sido criticadas por sus prácticas laborales a pesar de ser modelos de innovación tecnológica. Estas críticas han generado debate sobre si la innovación puede justificarse sin tener en cuenta la ética laboral en la cadena de suministro. Cuarto, el burnout laboral. La Organización Mundial de la Salud reconoció en 2019 que el síndrome del burnout o agotamiento laboral como una enfermedad relacionada con el trabajo. Este fenómeno ha puesto en evidencia la necesidad de reconsiderar las jornadas laborales y las expectativas excesivas en muchos empleos. Datos curiosos sobre el derecho al trabajo. Primero, primera regulación laboral. Uno de los primeros documentos que regulaba los derechos laborales fue el Código de Hammurabi, creado en Babilonia alrededor del año 1750 a.C. Este código incluía regulaciones sobre salarios mínimos y protección a los trabajadores. Segundo, jornadas laborales de 8 horas. La jornada laboral de 8 horas, que hoy consideramos estándar, no siempre fue así. Se estableció tras años de luchas sindicales, particularmente a partir del movimiento obrero, iniciado en las fábricas del siglo XIX. En algunos países, como Francia, incluso se han introducido semanas laborales de 35 horas. Tercero, Día Internacional del Trabajo. El 1 de mayo, conocido como el Día Internacional del Trabajo, conmemora la lucha de los trabajadores por condiciones laborales más justas, particularmente los movimientos obreros en Estados Unidos que llevaron a la famosa revuelta de Haymarket en Chicago en 1886. Y por último encontramos el trabajo remoto.
La pandemia del COVID-19 cambió la manera de que el mundo percibe el trabajo. Millones de personas migraron a un modelo de trabajo remoto, lo que ha llevado a debates sobre la necesidad de nuevos marcos legales que protejan los derechos de los trabajadores fuera de las oficinas tradicionales. Más información relevante. Primero, el trabajo y la ética. A medida que el trabajo remoto se normaliza, surgen dilemas éticos como la vigilancia digital de los empleados, la desconexión laboral, el derecho a no ser contactado fuera de horario y la desigualdad en el acceso a herramientas tecnológicas. Segundo, trabajo infantil. Aunque el trabajo infantil está prohibido en la mayoría de los países, según la OIT, todavía hay 160 millones de niños que trabajan en condiciones peligrosas. Combatir este problema sigue siendo uno de los grandes retos éticos y legales en el ámbito laboral. Tercero, inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Con el crecimiento de la automatización y la inteligencia artificial, se prevé que millones de empleos serán reemplazados por máquinas. Este cambio plantea un desafío tanto ético como económico.